Continuamos en Frente a Frente. Representante, las clases, digamos, favorecidas de este país, la clase alta, es la que más está criticando esta iniciativa. ¿Por qué cree usted que se está presentando esta crítica? Bueno, la representante Tamara lo ha expuesto muy bien. Realmente ha habido acuerdo en los dividendos, en las ganancias ocasionales, porque se rebajó. Me parece bien y allí empieza el camino a allanarse. Pero esta reforma que presentó el presidente Petro va a recaudar 25.9 billones. ¿Por qué creo yo que no están de acuerdo las clases más favorecidas? Porque si el gobierno y el ministro de Hacienda hicieran mayor énfasis en controlar la evasión, en controlar el contrabando, podíamos recoger anualmente hasta 80 billones de pesos al año, que eso es más que 2 reformas. Entonces, Cambio Radical lo que ha propuesto no es por molestar, es decirle al gobierno nacional: póngale trabajo al director de la DIAN para que ponga sus ojos en la evasión, en el contrabando que entra por los puertos y por la frontera, y no es necesario cargar al empresario. Inclusive que se fijen todos los rubros, porque hay personas que todavía, y empresas, entidades que todavía siguen con exenciones. Por ejemplo, el sistema financiero. Podrían aportar más para que este país tenga mayores comodidades, porque estamos de acuerdo nosotros que la educación necesita mayores recursos. Yo soy maestro y yo quiero que la educación tenga mayores recursos porque es lo único que nos saca de la pobreza, del atraso, de la violencia. Pero también es necesario para la paz, es necesario para combatir el hambre en este país, que es lo que nos mantiene desangrado este territorio. Lo aprovecho para preguntarle a la doctora Támara sobre el tema de la evasión. ¿Estaría usted de acuerdo en incluir, como pareciera que va en el articulado, doctora Támara, la cárcel para los evasores? Bueno, yo creo que, y en concordancia con lo que hablamos, creo que deben haber programas importantes para que los colombianos, y lo estamos viendo, el recaudo de los últimos momentos fue el que nos permitió también hacer una adición presupuestal al presupuesto de este año de 14.9 billones. Eso quiere decir que los colombianos, las colombianas están confiando y están sintiendo que pueden pagar sus impuestos. Tenemos que hacer énfasis en estos programas y yo creo que el director de la DIAN ha sido consistente y concreto en decir: a eso venimos. O sea, la reforma tributaria inicial durante campaña era por 50 billones. La tarea es ponerse a recaudar de quienes no han contribuido como debe ser. Y por supuesto que las medidas inicialmente tienen que ser de esta misma manera como estamos haciendo todo, con los diálogos, con la concertación, y por supuesto que si no se logra, pues toca ir a medidas un poco más duras, pero yo considero que se está creando un ambiente nacional, un ambiente que va a permitir que los colombianos y las colombianas creamos, confiemos, y no más la inversión de ello en las políticas sociales va a hacer que la gente diga: sí estoy contribuyendo y sí mi pueblo está recibiendo lo que debe recibir. Claro, pues todo va a ser en la concertación, pero en últimas, si al final Ojalá que no. del túnel se necesita la cárcel, ¿usted estaría de acuerdo? Ojalá que no. Yo creo que también los proyectos sobre las cárceles tienen que revisarse. Creo que tenemos que construir una sociedad que no tenga que delinquir, que no tenga que mentir, que se sienta confiada de su Estado, una institucionalidad. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y por eso es que estamos haciendo pues acuerdos y construcciones colectivas de todas las fuerzas políticas. Doctor González, la misma pregunta. ¿Estaría de acuerdo con la cárcel para los evasores? Son 80 billones de pesos que podrían recolectar. Pues la representante Tamara ha sido enfática en decir que no solamente con medidas punitivas. Ella y yo, que somos maestros, decimos: hay que educar a la gente para que pague sin necesidad de llegar a ese extremo de meterlo a la cárcel. Sin embargo, quiero decirle que es necesario que el presidente y ustedes, que son de las comisiones económicas, miren muy bien si subir beneficia
o no beneficia, porque si no se sube, se invita a la gente que masivamente pague, porque si no se está haciendo un camino para que la gente siga evadiendo, para que la gente no formalice sus empresas, para que no haya emprendimiento y no haya nuevas empresas. Antes, lo contrario de nosotros es invitar a la gente que tribute, que pague, que si todos pagamos, la plata alcanza para todos porque este país es potente, este país es un país emprendedor, resiliente. Yo creo que es necesario invitar que la gente, más que sean cosas punitivas, invitar a la gente desde la educación que tribute para que la mermelada alcance para todo el país. Pero al final entonces, si después de una discusión se vota el tema de la cárcel para los evasores, ¿usted lo vota o no lo vota? Yo creo que a uno lo tienen que haber una disuasión, lo tienen que persuadir, y si uno con esas dos cosas no funciona, tiene que haber medidas drásticas, y por supuesto que estaría de acuerdo que el que evada quiere decir que roba, y si roba tiene que pagar con cárcel. Otro punto polémico de esta iniciativa es el tema de las bebidas azucaradas, de todos los procesados. Ya han incluido algunos alimentos que dejarían de tener algún impuesto. ¿Qué decir sobre este tema, doctora Támara? Algunos sectores están de acuerdo, otros sectores no tanto. ¿Qué decir sobre el tema de las bebidas azucaradas y los procesados? Bueno, es importante que nosotros veamos estas medidas por el lado positivo. Como yo les decía, este es un incentivo para que nuestra industria se ponga al día con las necesidades tanto alimentarias como ambientales. Entonces, hay un sistema de salud que está sobrecargado con el tratamiento a las enfermedades como la diabetes. Se habla de hasta de 20 billones de pesos que se van en tratamientos de enfermedades como esta específicamente. Hay muchas otras que son producto del consumo de bebidas azucaradas. Entonces, esto es una manera de responsabilidad social empresarial, ¿sí? La innovación no es sentirse castigado, no es sentirse sancionado, sino que nuestras empresas tienen que empezar a pensar también en la alimentación de quienes son sus clientes, de quienes son sus usuarios. Nosotros, y en particular la bancada, las proposiciones de algunas que hemos presentado, incluso han ido a profundizar este impuesto, porque los estudios de la FIAN, los estudios de Red Papás, dicen que este impuesto que presenta la reforma no es suficiente para transformar la conducta, la cultura de la comida, de productos. Y veíamos que no era pues una dificultad, porque tenemos que enseñar también a la gente y desde la escuela a alimentarse mejor. Lo que a usted le cuesta una gaseosa, le cuesta una piña, ¿sí? Y una gaseosa le alcanza para una persona y una piña le alcanza para muchas personas. Entonces, hace parte también de una transformación cultural que es necesaria. Y también de una motivación a que las industrias se modernicen, se actualicen y se actualicen con la necesidad del país. La necesidad del país es que seamos saludables, que no nos muramos. En una pandemia como esta sabemos que los más afectados fueron quienes tenían problemas de sobrepeso, quienes tenían problemas de azúcar, y pues tenemos que prepararnos para lo que nos trae también estos cambios climáticos tan fuertes. Después de algunos mensajes institucionales, el doctor Hernando González nos va a hablar sobre si está o no de acuerdo con estos impuestos a las bebidas azucaradas, porque de ahí también dependerá mucho del futuro de esta iniciativa.